En el corazón de la caótica Ciudad de México, donde el lujo de Polanco choca con la dura realidad de las calles, Lucía de la Rosa vivía atrapada en una jaula de oro. Como la mente maestra detrás del imperio de Rosa Cosméticos, su vida era un monumento al éxito, pero su alma era un mausoleo helado. Desde hacía 7 años, un luto silencioso y perpetuo la consumía. El recuerdo de su hijo recién nacido, declarado muerto apenas horas después de nacer. Atrapada en el tráfico, detrás del cristal blindado de su limusina, un sonido atravesó su apatía como un rayo. La voz de un niño cantando. No era cualquier canción, era su nana, la melodía secreta que ella compuso y susurró una sola vez al bebé que le fue arrebatado. Un fantasma sonoro que no tenía derecho a existir. El corazón de Lucía, que ella creía muerto, latió con una violencia dolorosa. Ignorando la voz preocupada de su chofer, abrió la puerta y salió de su fortaleza móvil, sus tacones de diseñador hundiéndose en el asfalto polvoriento. El mundo exterior, con su ruido y su pobreza, pareció desvanecerse. Solo existía él, un pequeño niño de unos 7 años, con los ojos grandes y la voz de un ángel, cantando la canción de su alma rota. Se arrodilló frente a él, el lujo de su atuendo contrastando brutalmente con la ropa gastada del niño. Las lágrimas que había reprimido por años nublaron su vista mientras le hacía la pregunta que lo cambiaría todo. Niño, ¿dónde aprendiste esa canción? ¿Qué harías si descubrieras que el dolor que ha definido cada día de tu vida podría estar basado en la más cruel de las mentiras? La respuesta de ese niño, inocente y ajeno al cataclismo que estaba a punto de provocar, es la llave que abre una puerta cerrada con 7 años de lágrimas y engaños. Pero antes de revelar cómo las palabras de un pequeño cantante callejero pudieron destruir un imperio de mentiras y desafiar a la propia muerte, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que una simple canción de cuna guarda el poder de reunir a un hijo con su madre, toca el me gusta para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia, el amor y las segundas oportunidades que la vida a veces se niega a olvidar. La respuesta del niño, mi mamá me la enseñó, fue una llave que abrió una puerta a un mundo que Lucía había olvidado. Siguiendo al pequeño Leo a través de las laberínticas y vibrantes calles de Iztapalapa, cada paso la alejaba más de su jaula de oro y la sumergía en una realidad cruda y palpitante. Al llegar a una modesta vivienda, una joven mujer de ojos cansados pero mirada fiera salió a su encuentro. Era Sofía, la madre de Leo. Al ver a la elegante y poderosa Lucía de la Rosa en su puerta, su primer instinto fue de un miedo protector, abrazando a su hijo como si temiera que aquella mujer de otro universo hubiera venido a arrebatárselo. Lucía, con el corazón en la garganta, apenas podía articular palabra. Su mente un torbellino de esperanza desgarradora y terror absoluto. Lucía comprendió que la fuerza bruta o una exigencia directa solo levantarían un muro insuperable de desconfianza. En los ojos de Sofía no vio malicia, sino el amor incondicional de una madre dispuesta a todo por su hijo. Con una delicadeza que no sabía que poseía, Lucía cambió de estrategia. No le habló de hospitales ni de bebés perdidos, sino de un futuro para Leo. Le ofreció un apartamento en un barrio seguro, la mejor educación que el dinero pudiera pagar y un trabajo digno para ella, lejos de los turnos dobles que la consumían. Sofía la escuchaba, dividida entre la sospecha más profunda y la tentación de un sueño imposible. ¿Era una trampa o un milagro? La mirada de su hijo, ajeno a todo, fue lo que la hizo aceptar con un susurro tembloroso. Mientras tanto, en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, Carmen de la Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Un informe de su investigador privado
Detallaba el insólito interés de su hermana en un niño de la calle. El nombre del niño, su edad y el repentino acto de caridad de Lucía encendieron todas las alarmas en la mente culpable de Carmen. El pánico helado se apoderó de ella. 7 años de mentiras, 7 años de un secreto perfectamente guardado, estaban a punto de desmoronarse por una maldita canción. Sin dudar un segundo, tomó su teléfono y con una voz gélida y precisa dio una orden a uno de sus contactos. Esa mujer, Sofía, la madre del niño, quiero que pierda su trabajo, hoy mismo, y asegúrate de que nadie más la contrate. La llamada no tardó en llegar. Sofía, con el teléfono pegado a la oreja, sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Despedida, sin explicación ni justificación. El terror la invadió y su primera acusación interna fue contra Lucía. ¿Era esta la trampa? ¿Dejarla sin nada para obligarla a entregar a Leo? Pero en medio de su desesperación, recordó la mirada de dolor en los ojos de la millonaria. Movida por un instinto que no podía explicar, la llamó. La reacción de Lucía fue inmediata y feroz. «Es ella, es Carmen», susurró para sí misma, la certeza helando su sangre. «Haz tus maletas, las tuyas y las de Leo. Mi chofer va por ustedes ahora mismo». Esa noche, bajo el techo seguro de la mansión de la Rosa, las dos mujeres, una vez extrañas, se sentaron juntas, unidas por el miedo y una creciente alianza, con una vieja caja de recuerdos del hospital entre ellas. La investigación había comenzado. La frágil paz dentro de la mansión de la Rosa se rompió con el sonido insistente del intercomunicador. Las dos mujeres, sentadas en el suelo de mármol rodeadas de papeles y recuerdos, se miraron con un sobresalto compartido. Un hombre de traje impecable y sonrisa gélida, presentándose como un representante legal de la familia, fue conducido hasta la sala. No se dirigió a Lucía, sino directamente a Sofía. Su voz, una mezcla de seda y veneno, le extendió un maletín. «Una oferta generosa», dijo. $1.000.000 para que usted y el niño encuentren un nuevo comienzo, lejos de aquí. Piénselo como un acto de caridad para evitar futuros malentendidos». La amenaza no fue dicha, pero flotaba en el aire, pesada y sofocante. «Desaparece o te haremos desaparecer». El pánico se apoderó de Sofía. El dinero, la mansión, la promesa de seguridad, todo se sentía ahora como una trampa mortal. Sus manos temblaban mientras miraba a Lucía, sus ojos llenos de una acusación silenciosa y un miedo primario. «Esto es por su culpa», susurró, lista para tomar a Leo y huir a la oscuridad de donde había venido. Pero en lugar de la frialdad que esperaba, vio en Lucía un reflejo de su propio terror, rápidamente reemplazado por una furia de leona. «No», dijo Lucía, su voz resonando con una autoridad que no era de negocios, sino de maternidad. «Él no se irá, tú no te irás. Esta ya no es mi lucha, Sofía, es nuestra lucha, y juro que no te dejaré sola». Para calmar los nervios que vibraban entre ellas, volvieron a la caja, a ese cofre de un pasado robado. Lucía sacó un objeto que había olvidado por completo, una pulsera barata de cuentas azules, la que usaba en el hospital, y creía perdida. «¡Qué tontería!», murmuró, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «La compré en un mercado. Me sentía tan feliz ese día». Al verla, Sofía ahogó un grito, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Con voz temblorosa, describió el recuerdo más nítido de esa noche terrible, el rostro anónimo de la enfermera que le entregó un bebé envuelto en una manta, y en la muñeca de esa mujer, brillando bajo la luz tenue del pasillo, una pulsera idéntica. El aire en la habitación se volvió eléctrico. Lo que era una corazonada dolorosa, una canción fantasmal, ahora tenía un ancla en la realidad.
Esa pulsera era un puente tangible entre la cuna de un hospital de lujo y los brazos de una joven desesperada. La desesperación se transformó en una furiosa esperanza. Ya no buscaban un fantasma en los registros de un hospital. Buscaban a una mujer de carne y hueso, una enfermera con una pulsera de cuentas azules y un secreto valorado en 7 años de mentiras. Lucía y Sofía se miraron, ya no como extrañas de mundos opuestos, sino como aliadas, como madres unidas por la misma sangre y la misma batalla. La caza había comenzado, y ahora por primera vez sabían exactamente a quién estaban buscando. Lucía transformó su ático de lujo en un centro de comando. Los mejores investigadores privados del país, contratados con una urgencia febril, trabajaban sin descanso. Tenían una sola pista, pero era poderosa. Una pulsera de cuentas azules en la muñeca de una enfermera hace 7 años. Cruzaban listas de empleados del hospital, registros fotográficos y bases de datos con un software de reconocimiento facial que rastreaba cada posible conexión. Sofía, sentada a su lado, se convirtió en la brújula humana de esa cacería tecnológica, describiendo una y otra vez el rostro borroso y la joya barata que brilló en la penumbra de aquel pasillo. Cada hora que pasaba era una eternidad, una carrera contra el tiempo y contra la sombra de Carmen, que sentían cernirse sobre ellas. Mientras tanto, en su propia fortaleza de mármol, Carmen sentía cómo las paredes se cerraban. El fracaso de su abogado la había empujado al borde de la desesperación, y la desesperación la volvió más peligrosa. Con una astucia venenosa, orquestó su siguiente golpe. Una mañana, mientras Sofía y Leo desayunaban, la policía irrumpió en la mansión con una orden de registro. En la humilde maleta de Sofía encontraron un collar de diamantes de Lucía, una pieza invaluable que Carmen había plantado la noche anterior. La acusación era clara y devastadora: robo. Carmen observaba desde lejos, a través de las cámaras de seguridad que había hackeado, saboreando el pánico en el rostro de Sofía, convencida de que ese sería el golpe de gracia que rompería la alianza. Pero el plan de Carmen se topó con la furia protectora de Lucía. «Nadie toca a mi familia», rugió ante los oficiales, llamando a su equipo legal, que desmanteló la falsa acusación en minutos. Justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, el teléfono de Lucía sonó. Era su investigador principal. «La encontramos», dijo la voz al otro lado de la línea. «Se llama Elena Morales. Vive en una pequeña casa de asistencia en las afueras de la ciudad. Está enferma, muy enferma». El mundo se detuvo. En medio del caos, de la traición y del miedo, esa frase resonó como un trueno de esperanza. Lucía miró a Sofía, y en sus ojos se reflejó la misma mezcla de terror y triunfo. Estaban a un solo paso. La preparación para el golpe final fue metódica, fría y cargada de una emoción contenida que vibraba en el aire. No irían con abogados ni con la policía. Irían ellas dos. Lucía, con el poder de un imperio a sus espaldas, y Sofía, con la verdad de una madre en su mirada. Su objetivo: obtener la confesión de Elena Morales, grabarlo todo y desenmascarar a Carmen en el escenario más público y humillante posible. La gala anual de beneficencia de Rosa Cosméticos, el evento social del año, era el plan perfecto. Usar el pináculo del éxito de Carmen, su noche de gloria, para orquestar su caída definitiva. Con el corazón latiendo al unísono, se prepararon para la confrontación que reescribiría su historia para siempre. La noche de la gala anual de Rosa Cosméticos era un mar de cristal, oro y susurros de la alta sociedad. En el centro de todo, Carmen de la Rosa era la reina de su propio universo, recibiendo elogios y sonrisas falsas, sintiéndose invencible en la cima de su imperio. No tenía idea de que entre la multitud se movían dos figuras que no venían a celebrar, sino a ejecutar una sentencia.
Lucía, vestida con un rojo desafiante que simbolizaba tanto la sangre como el poder, y a su lado Sofía, con una dignidad de acero en su mirada, avanzaban por el salón. No eran invitadas, sino la encarnación de una justicia largo tiempo esperada, unidas por un pacto de verdad y un amor maternal que ninguna mentira podría ya romper. El aire vibraba con una tensión casi palpable, el preludio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Justo cuando Carmen subía al podio para dar su discurso de agradecimiento, Lucía hizo su movimiento. Con una calma que helaba la sangre, tomó otro micrófono y se paró a su lado. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. «Buenas noches», dijo Lucía, su voz resonando con una claridad implacable. «Esta noche celebramos la belleza, pero yo vengo a hablarles de la más profunda de las fealdades, la traición». Ante la mirada atónita de todos y el rostro de Carmen, palideciendo segundo a segundo, Lucía relató la historia de un bebé robado, y entonces reprodujo la grabación. La voz temblorosa y culpable de la enfermera Elena Morales llenó el espacio, confesando el soborno, el engaño, la vida destruida. El horror se dibujó en los rostros de los invitados mientras la máscara de triunfo de Carmen se resquebrajaba, revelando el pánico puro que había debajo. «¡Mentirosa! ¡Está loca! ¡Quiere destruir a la familia!», gritó Carmen, su voz aguda por la desesperación. Pero Lucía estaba preparada. En la pantalla gigante detrás del escenario apareció el resultado de una prueba de ADN, mostrando una compatibilidad del 99.9% entre ella y el pequeño Leo. Fue el golpe final. La presa de la cordura de Carmen se rompió en 1000 pedazos. «Sí, fui yo», aulló, su confesión una mezcla de rabia y autocompasión. «Te merecías ese dolor. Tú y tu estúpido romance con un don nadie, manchaste nuestro apellido y yo solo lo limpié». Confesó todo, su veneno y su envidia derramándose sin filtro ante la élite que minutos antes la había estado adorando. El espectáculo de su caída fue total, crudo y absolutamente público, un colapso transmitido en vivo para el mundo entero. Como actores esperando su señal, 2 oficiales de policía que se habían mezclado discretamente entre los invitados avanzaron hacia el escenario. El sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Carmen resonó más fuerte que cualquier aplauso. Los flashes de las cámaras de la prensa estallaron, capturando para la eternidad la imagen de la reina caída, su rostro descompuesto por el odio y la humillación. Lucía no sintió triunfo, sino una liberación dolorosa, como si un peso de 7 años finalmente se hubiera desprendido de su alma. Se giró y abrazó a Sofía, que lloraba en silencio, un llanto de alivio y de un futuro incierto, pero, por primera vez, esperanzador. En medio del caos, sus miradas se encontraron, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo, forjado en el fuego de la verdad. La justicia, finalmente, había reclamado su lugar. El estruendo de los flashes y los gritos ahogados de Carmen se desvanecieron, dejando un silencio denso y pesado en el gran salón. Mientras Carmen era conducida hacia una vida de concreto y arrepentimiento, despojada de su nombre, su fortuna y su libertad, Lucía sintió por primera vez en 7 años que podía respirar. No había triunfo en su mirada, solo un profundo y abrumador alivio. Se giró hacia Sofía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, y luego miró a Leo, que se aferraba a la mano de Sofía, confundido, pero sintiendo el cambio tectónico en su universo. Lucía se arrodilló, y sin decir una palabra, los abrazó a ambos, un abrazo que sellaba el fin de la pesadilla y el comienzo de todo lo demás. Juntos salieron de ese palacio de mentiras, no como extraños, sino como los sobrevivientes de una guerra que finalmente habían ganado.
Los meses siguientes no fueron una simple transición, sino la cuidadosa construcción de un nuevo mundo. Lucía, demostrando que su verdadera fortaleza no residía en su imperio, sino en su corazón, tomó la primera y más importante decisión. Vendió el frío mausoleo de Polanco y compró una cálida y luminosa residencia con un enorme jardín, un hogar, no una fortaleza. Allí sentó a Sofía y con una humildad que nadie le conocía, le propuso no un acuerdo financiero, sino un pacto de vida. Criarían a Leo juntas, como las dos madres que eran. Sofía, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos, aceptó entre lágrimas. Así comenzó su nueva rutina, una en la que Lucía aprendía a hornear galletas y a jugar al fútbol, y Sofía, con el apoyo de Lucía, terminaba sus estudios y se convertía en una astuta administradora de su nueva fundación para niños de la calle. 10 años después, el sol brillaba sobre el césped de una de las universidades más prestigiosas del país. En la primera fila, sentadas una al lado de la otra, estaban Lucía y Sofía. La frialdad empresarial de Lucía se había derretido, reemplazada por la calidez de una maternidad plena, mientras que la mirada cansada de Sofía ahora era de una serenidad y confianza inquebrantables. En el escenario, un joven alto y sonriente de 17 años, Leo, recibía su diploma con honores. Al escuchar su nombre, se giró hacia el público y su mirada encontró a sus dos madres. Su sonrisa no fue para una, sino para ambas. Un gesto de amor y gratitud que abarcaba dos mundos, dos historias, dos corazones que lo habían criado. En ese instante, todo el dolor del pasado se disolvió en el orgullo de un presente perfecto. Esa noche, en el jardín de su hogar, mientras Leo reía con el padre biológico que había vuelto a su vida años atrás, invitado por la propia Lucía, ella y Sofía observaban desde la terraza. Lucía sostenía en su mano la vieja pulsera de cuentas azules, ya no un recuerdo doloroso, sino el símbolo del hilo rojo que el destino se negó a cortar. Finalmente entendió que el verdadero imperio no se construía con cosméticos y rascacielos, sino con cenas familiares, abrazos nocturnos y la certeza de que el amor, en todas sus formas, era la única riqueza que realmente importaba. Miró a Sofía, su hermana de vida, y sonrió. Habían reescrito su historia, y el final era más hermoso de lo que jamás se atrevieron a soñar. La jornada de Lucía, Sofía y Leo demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas y construir la felicidad sobre las ruinas de la traición. Si esta historia de redención tocó tu alma y te hizo creer en las segundas oportunidades, comparte este video para que más personas encuentren esperanza en los giros inesperados de la vida. Y no olvides suscribirte para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebremos la justicia, el perdón y las familias que el corazón elige formar. La jornada de Lucía, Sofía y Leo es mucho más que el relato de un reencuentro. Es un testamento poderoso sobre cómo el destino, a veces, se niega a ser silenciado. Una simple canción de cuna, un eco de amor perdido en el tiempo, se convirtió en la llave que derribó un imperio de engaños y abrió la puerta a una segunda oportunidad que parecía imposible. Su historia nos demuestra que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de la verdad, ni herida tan dolorosa que el amor incondicional no pueda sanar. Ellos no solo recuperaron un pasado robado, sino que construyeron un futuro completamente nuevo, uno donde la justicia y el corazón finalmente encontraron su lugar, probando que las almas destinadas a estar juntas siempre encontrarán el camino de regreso, sin importar los obstáculos. El mensaje que resuena al final de este camino es profundo y claro.
La verdadera familia no se define por lazos de sangre, sino por los pactos sagrados del corazón. Mientras la envidia y la codicia de Carmen solo pudieron construir un castillo de naipes destinado a derrumbarse con el primer soplo de verdad, el amor inquebrantable de dos mujeres, unidas por el mismo hijo, levantó un hogar cimentado en el respeto, el sacrificio y la elección diaria de cuidarse mutuamente. Esta es la recompensa definitiva, no la fortuna recuperada, sino la paz de un hogar lleno de risas, la certeza de que el bien prevalece y la prueba viviente de que la felicidad más pura puede nacer de las cenizas del mayor de los sufrimientos, transformando para siempre el dolor en gratitud. La travesía de esta familia demuestra que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir el destino y sanar las heridas más profundas. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, comparte este video para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades y nunca pierdan la fe en los milagros. Deja tu me gusta para celebrar esta victoria del corazón y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, seguiremos celebrando las vueltas del destino que solo el amor verdadero puede crear.